Les invito a que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 3. Allí comenzó todos nuestros problemas, hermanos. Todos nuestros pesares, sufrimientos y toda angustia y toda necesidad, aquí tiene el origen. Génesis, capítulo 3. La desobediencia del hombre, la caída del hombre. Y vamos a tomar lectura los primeros 7 versículos para meditar en esta mañana en ella. Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué cosa? No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era como agradable a los ojos. ¿Para qué cosa, mis hermanos? Era codiciable y era para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Hasta aquí vamos a tomar la palabra del Señor. Es importante que reflexionemos en esta mañana sobre la tentación. Acá fue la primera tentación que fue un acto fatal, porque no pudieron soportar la tentación, y esa primera tentación que ellos cayeron en pecado, la consecuencia la hemos recibido toda la humanidad. Pero aún hoy seguimos siendo tentados, entonces necesitamos tomar desde el modelo original de cómo se inició todo para que nosotros sepamos soportar la tentación y ser victoriosos sobre ella. Por eso es que, mis hermanos, hoy a través de la obra de Jesucristo nosotros sí podemos vencer la tentación. Así que podríamos nosotros meditar en esta mañana y preguntarnos cómo es que nos tienta Satanás al pecado. ¿Cómo es que lo logra? ¿Cómo es que con tanta sutilidad Satanás logra hacer que caigamos en pecado? Pero también debemos nosotros preguntarnos cómo podemos resistir. ¿Cómo podemos resistir nosotros esa tentación? Se cuenta que en las heladas montañas de una región había allí un indio que estaba haciendo un caminito entre la nieve y además estaba haciendo otra cosa con unas ramas de un árbol. Entonces pasó por allí un viajante y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Él se había acercado a ver lo que este indio estaba haciendo en la nieve. Y él le respondió: estoy haciendo una trampa para conejos. Y este hombre, observándolo, le preguntó: pero ¿dónde está la trampa? Y aquel indio sonriente le dijo: la trampa no la pondré sino de aquí hasta dentro de 2 semanas más o menos. Primero lo que hago es arreglo el caminito por donde los conejos se acostumbraran a pasar por él. Por ejemplo, hoy, esta noche misma, vendrán
y tendrán temor de pasar por el caminito. Pero mañana se acercarán más y un poco tiempo después, uno de ellos se atreverá a cruzar el caminito. Y después que hayan pasado, pocas noches después, se familiarizarán tanto con este caminito que lo usarán con frecuencia sin ningún tipo de temor. Entonces yo pondré la trampa en el medio del camino con las ramas y entonces tendré conejo todos los días. Y aquel hombre dijo, ya veo que usted, amigo, está usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero los atrae con algo que les da impresión, pero después que ellos consideran que no es tan malo ni bueno, y cuando adquieren confianza, Él los atrapa y los destruye. Una pequeña ilustración como para ver cómo es la táctica de Satanás. A veces le tenemos miedo a algunas cosas nuevas, pero cuando uno pierde el temor y se va familiarizando, está siendo una presa fácil. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este relato de Génesis capítulo 3? Cuando pareciera ser que todo iba viento en popa, perfecto, donde realmente era una maravilla vivir con Dios en el lugar donde Dios los había puesto recién estrenado. Una tierra nueva, un Edén creado por el Señor. Pero lo que no debemos nosotros dejar de ver en estos versículos es la intención que quiere transmitirnos su palabra. Que Satanás no quiere otra cosa más que sacarnos de la relación con el Señor. Satanás nos tienta para pecar, atacando, especialmente la veracidad de la palabra de Dios, apelando, por supuesto, a que Él no sea solamente el único, sino que nosotros seamos cómplices con nuestra concupiscencia. Es curioso, hermanos, observar en las Escrituras lo siguiente. Si nosotros vemos casi todas las ilustraciones o pinturas o cuadros que retratan esta historia, ¿qué es lo que aparece? Adán desnudo, Eva desnuda, cubierta con sus cabellos, ¿sí? ¿Qué más aparece? El árbol, ¿y qué más? Y la serpiente enroscada en el árbol, ¿y qué más? ¿La fruta dónde? ¿En el árbol o dónde? ¿O en la boca de la serpiente? Entregándole. Si usted observa, Eva aparece recibiendo así, y la serpiente aparece con la manzana en la boca, en el árbol, entregándole. Y esa es la imagen que todos hemos adquirido de esto. ¿Sí o no? Observemos. Dicen los primeros versículos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Allí comienza el diálogo de la serpiente con la mujer, pero la pregunta es, ¿dice la Biblia dónde estaba la serpiente? Pues nosotros imaginamos que ya estaba hablando en el árbol, pero la Biblia nos dice que estaba en el árbol, que es muy probable que no haya estado en el árbol. Y es muy probable que haya estado incluso bastante retirado del árbol, porque el versículo 6 dice que después que ella habló con la serpiente, ¿qué hizo la mujer? Vio el árbol. No dice que la serpiente estaba en el árbol. Ni tampoco hace referencia a que la serpiente le entregó la fruta a la mujer, sino que el mismo versículo 6, la parte final dice, y tomó de su fruto. Eva es la que fue y tomó de su fruto. Así que podemos ver acá que por qué dice que la serpiente era astuta. Yo no hice nada. Yo solamente conversé con ella. ¿Se podría justificar de que no podemos ni siquiera en el pecado culpar a Satanás? Porque aquí se trata
de errores que comúnmente cometemos nosotros. Prestar atención a lo que Él dice y poner en duda lo que Dios dijo. Y tener dos cosas en las cuales yo tengo que decidir, pero resulta ser que lo que Dios me dice, yo debo usar la fe para creer lo que no veo, pero Satanás usa la atracción de lo que yo veo para desear. Y es allí donde la concupiscencia inmediatamente toma una decisión. Yo quiero lo que veo. Y me atrapa y me deslumbra lo que veo. Pero si nosotros nos ponemos a ver, mis amados hermanos, Satanás nos engaña especialmente para que no obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando logramos nosotros desestimar la palabra de Dios porque mi concupiscencia ya comenzó a ser atraída por la tentación, es entonces cuando yo soy un conejo más caminando por el caminito con toda confianza pensando que nada va a pasar. Así que veamos de qué manera ataca Satanás la veracidad de la palabra de Dios. Comienza en el versículo 1 haciéndole esta pregunta a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense ustedes que es una pregunta capciosa. Es una pregunta que lleva justamente a que la mujer tenga que pensar o recapacitar en cuál era la orden y ver si ella realmente había asimilado con naturalidad y con claridad lo que Dios había dicho. Cada pregunta necesita o invita a una respuesta. Cuando alguien pregunta algo y somos nosotros los que somos los receptores de la pregunta, somos llamados a responder. A veces tenemos tres opciones: responder, no responder o guardar silencio, pero resulta ser de que la naturaleza siempre quiere demostrar que nosotros tenemos control de todas las cosas. Aquí es cuando nosotros vemos en el versículo 1 que Satanás lo que hace es desafiar la palabra de Dios. Y esa estrategia la sigue teniendo hoy, después de casi 6.000 años que han pasado. Hoy Satanás sigue desafiando a la palabra de Dios. Usted puede recibir domingo tras domingo mensajes y sermones y puede meditar siempre en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre va a tener la oposición desafiante de Satanás para lograr hacer de que tú no le creas a la palabra del Señor. Dios había sido muy claro. Dios dio instrucciones precisas. Dios había sido concreto en cuanto a la restricción de no comer de ese árbol. Y lo vemos allí en el capítulo 2, versículo 17, cuando dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra cosa que nosotros podemos tener en cuenta observando el contexto de lo que estamos citando es la ubicación del árbol de la vida, pero sin embargo no especifica la ubicación del árbol prohibido. En el capítulo 2 dice claramente que había algo en la cual ellos tenían que observar lo que Dios había hecho y cómo había distribuido. Versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Qué cosa? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo salteé que el árbol de la vida estaba ¿dónde? En medio del huerto. Pero no dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el huerto, sino que dice y también el árbol de la ciencia.
Retenga eso porque la respuesta de Eva fue ya equivocada. Ella dijo, más del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Y no estaba diciendo eso Dios. Justamente el árbol que estaba en el medio era el árbol de la vida. Me llama mucho la atención el versículo 9 del capítulo 2 que habla de dónde viene la procedencia de estos árboles. ¿De dónde viene? Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces podríamos nosotros presuponer que el árbol de la vida también nació de la tierra, pero sin embargo hay un punto y coma que separa esa expresión de otra. Sin embargo, vemos allí que dice que todo árbol bueno nació de la tierra, pero seguidamente dice también el árbol de la vida en medio del huerto. Ahora, no especifica la Biblia que el árbol de la vida nació de la tierra desde una semilla, pero sí está dando el lugar donde ese árbol estaba. Como para tener en cuenta algunas referencias que Dios cuando hizo la advertencia a Adán y a su esposa Eva fue muy claro. Y saben mis hermanos, cuando nosotros escuchamos un mensaje o leemos la palabra de Dios, muchas personas aducen de que les cuesta vivir una vida cristiana porque no entienden la palabra de Dios. Y déjeme decirle que la Biblia no es un libro de enigmas. La Biblia no es un libro que no se puede comprender. Es más, la Iglesia romana aconseja que no lean la Biblia porque los va a confundir. Mejor escuchar directamente las homilías que les van a decir qué tienen que hacer. Pero, hermanos queridos, la misma palabra no se puede contradecir y dice el Salmo 119, 130 que la exposición de sus palabras alumbra y hace entender aún hasta los más simples. Porque creo, mis hermanos, que la palabra de Dios es justamente las instrucciones precisas, claras, concretas de parte de Dios de cómo poder vencer la tentación, de cómo poder ser victorioso ante los ataques de Satanás y especialmente de cómo responder afirmativamente a la palabra de Dios sin caer en la trampa de que Satanás desafíe la palabra de Dios quitándole la veracidad para que usted no crea. Con que Dios ha dicho que no deben comer de los árboles que están en el huerto. Satanás siempre va a usar lo que tú crees y lo va a distorsionar para que lo creas en una forma diferente. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí accederemos a una tentación si Satanás en persona se presenta y te dice que blasfemes a Dios o que insultes a Dios o que aborrezcas su palabra. Tú vas a defenderlo a Jesucristo y a su palabra con uñas y dientes. Pero la sutileza es que tú no te des cuenta, que tú caigas en el caminito que ya fue trazado y que entres en confianza sin saber la sutileza del engaño que Satanás está haciendo en la vida de los cristianos. Así que desafía la palabra de Dios, pero también contradice Satanás a la palabra de Dios. En el versículo 4 del capítulo 3 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. No es así. Estaba tratando a Dios mismo de mentiroso. Él, Satanás, delante de la mujer acusaba, Dios te está mintiendo, no es así. ¿Cómo puedes creer eso? Y así hasta el día de hoy hay muchas personas que creen que Dios va a pasar por alto todas tus fechorías y maldades, iniquidades, porque Dios es bueno. Y déjenme decirle, mis hermanos, que este capítulo 3, todo el capítulo 3, muestra claramente cómo Dios actúa con el hombre pecador. Y lo que Él hace verdaderamente. Porque si Satanás contradice la palabra de Dios, Satanás lo que está haciendo es ponerte a ti la duda y llevar a quitarle la verdad al Señor y decir que lo que Él te está diciendo en su palabra es mentira. No es verdad. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nunca la Biblia lo presentó a Satanás como que Él se va a presentar
a tentarte como quien es Él. Lo va a hacer como un ángel de luz. Lo va a hacer como un lobo disfrazado de oveja. Lo va a hacer como un predicador o un maestro sabio, pero son falsos. Lo va a hacer como un amigo y consejero honesto, pero en realidad es un traicionero. Lo va a hacer como un mentor, pero lo que está haciendo es un modelo de iniquidad. Y así se va a presentar Satanás. Y el problema es que el cristiano parece que es muy inofensivo en cuanto a defenderse, lo que parece que el cristiano es una persona que carece de madurez espiritual y que cae con facilidad en la sutileza del engaño de Satanás. Yo me pregunto, ¿puedes tú vencer la tentación? ¿Cómo actúas con la tentación cuando la tentación empezó a levantar un alto voltaje en cuanto a la atracción a tu concupiscencia? Bueno, desde ese momento en Edén hasta aquí, a Satanás le sigue dando resultado la misma táctica. Y los cristianos están cayendo siempre en las mismas trampas. Es hora de reaccionar, iglesia. Es hora de que usted deje de caer en la misma trampa. Y es hora de que defina a quién le va a creer. Porque no solo desafía la palabra, sino también que Satanás contradice la palabra, pero además Satanás corrompe la palabra. En el versículo 5, Satanás predica un evangelio diferente, predica algo que la gente quiere escuchar, predica algo que va a traer la decisión de la concupiscencia diciendo, sí, amén, eso es lo que quiero. Satanás es un buen predicador del falso evangelio. Satanás tiene su evangelio totalmente contrario al evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos, porque significa buenas noticias, pero el evangelio de Jesucristo es buenas noticias del reino de los cielos. Estas buenas noticias que Satanás son la mentira que él usa para atraer a las personas. Versículo 5, en esa contradicción y en esa de quitarle la veracidad y sacarle y acusarlo a Dios de mentiroso diciendo, no es verdad, no moriréis, Satanás predica su sermón y la lleva a Eva a creer ese sermón falso. Le dice, sino que sabe Dios, y al estar Satanás transmitiéndolo está diciendo, y yo también lo sé, porque él lo está transmitiendo. Sabe Dios, ¿qué cosa? Que el día que comáis de él, ¿qué le está diciendo Satanás? Hoy es el día. Vio que nosotros decimos, hoy es el día de salvación, hoy es el día de tu arrepentimiento. Satanás también te dice, hoy es el día, hoy es tu oportunidad. ¿Lo ven? Que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¡Wow! ¡Qué imitador que es este diablo cochino! Jesús le decía a Nicodemo, tú no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo, porque no puedes ver el reino de los cielos. Y aquí vemos nosotros de que Satanás está hablando de abrir ojos. Hermanos, reconozcamos algo, que corremos en desventaja nosotros con Adán y con Eva. Ellos estuvieron en Edén, estuvieron con Dios, vieron su creación, gozaron de su bendición y luego fueron expulsados. Me imagino lo que habrán añorado después que salieron, después que perdieron todo, lo que habrán extrañado, cuánto habrán lamentado lo que perdieron. Pero nosotros aún no estuvimos allí. ¿Usted ya estuvo? Yo no estuve. ¿Ya lo vio Jesús tal cual como Él es? Aún yo no, lo anhelo. ¿Se da cuenta, mi hermano, que nosotros estamos sostenidos por la fe? Porque no vemos, pero sin embargo creemos.
Así que esto es una batalla espiritual, porque aquel Satanás que logró voltear y caer, hacer caer a dos que estuvieron, que vieron, que conocieron, que creyeron, que gustaron, que palparon de la gloria de Dios, ¿cuánto más nosotros que no vimos nada y solamente creemos por fe? Así que si usted y yo no nos ponemos en orden de obediencia al Señor, mis hermanos queridos, la tentación siempre será puerta para el pecado y el pecado lleva a la muerte. Debemos entender que fuimos llamados a vencer la tentación y a poder nosotros dejar de escuchar el falso mensaje que tiene Satanás en este mundo. Porque cuántos cristianos abandonan la verdad de la palabra del Señor, enflaquecen su fe, dejan su devoción para disfrutar de las porquerías que este mundo le está ofreciendo. Todo lo que quiere tu concupiscencia será la basura de este mundo. Y tu espíritu anhela las cosas celestiales. Y ya lo dijo Pablo, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Por eso, mis amados hermanos, Satanás distorsionó la verdad de la palabra de Dios para llevar a Eva una mentira que ella incluso llegase a pensar, ¿será cierto? Ahora Satanás no trabaja solo, trabaja con nuestra concupiscencia. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta. La tentación camina siempre delante nuestro. ¿Para qué? Para capturar la concupiscencia de la carne. Apenas uno responde, ya está siendo vulnerable. Por ejemplo, es claro entender que la naturaleza humana, tanto hombres y mujeres, la atracción física y sexual es una de las grandes tentaciones que Satanás utiliza para hacer caer a la persona, especialmente el cristiano. Sabiendo que Dios claramente dijo, no cometerás adulterio, no fornicarás, porque el pecado de fornicación atenta contra tu propio cuerpo. Pero sin embargo, Satanás, que es el padre de la mentira y que sabe tentar, y si se atrevió a tentar en el desierto al mismísimo Hijo de Dios, ¿cómo crees que no lo hará contigo? Pero ¿cómo actúa Satanás? No actúa solo, en complicidad de tu y mi concupiscencia. ¿Sabe lo que es la concupiscencia? Mis apetitos de la carne, naturales. Yo tengo apetitos de la carne como lo tiene usted. Y si alguien dice, yo no tengo apetitos en la carne. Hermanos, la Biblia no dice eso de usted ni de mí. La Biblia dice que todos hemos venido de una muerte espiritual. Estábamos alejados de Dios. Por naturaleza éramos hijos de ira. Pero todos tenemos esta necesidad de batallar contra la carne, de hacer morir la carne, de crucificar la carne con sus deseos y sus apetitos. Pero sin embargo nosotros vemos de que Satanás no va a trabajar solo, sino que va a trabajar con tu concupiscencia y mi concupiscencia. Sí, mi hermano. La tentación se va a presentar para que por lo menos tú le correspondas con la mirada. Pero inmediatamente tienes que ejercer dominio propio para vencer la tentación. Si hay una figura de una mujer que atrae al hombre, o un hombre que atrae la visión de una mujer, ¿qué debe hacer la persona cristiana? Cuando la vio, porque no somos ciegos, vemos, es no corresponder a la tentación y negar a mi carne diciendo, no voy a mirar. Porque cuando nosotros damos 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto a la tentación, es lo mismo que le pasó a Eva. Puso su mirada en el árbol y empezó a ver que no era tan malo. Y empezó a ver que ¿quién no es pecador?
Todos somos débiles. La tentación de los deseos corporales insaciables, Satanás apuntó allí con Eva. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno. Era bueno para comer. No dice la Biblia ni que era un árbol venenoso. No dice que era un árbol tóxico. No dice que era un árbol deforme, ni contaminado, ni con hongos. No lo dice. Es más, el versículo 9 del capítulo 2 dice que eran buenos todos los árboles. Y probablemente ese árbol no tenía nada. Era simplemente un árbol puesto para probar la obediencia de ambos. Porque no era un fruto que contaminó a la persona envenenándolo, sino era la desobediencia de su corazón. Y aquí nosotros podemos entender exactamente lo mismo. Es como que yo diga, para no caer en tentación los hombres, para que no se vean tentados por las mujeres, aniquilemos a todas las mujeres. No es la forma. No es la forma. Oh, si tu televisor es lo que te lleva a pecar, lo tiramos para la basura al televisor. Eso es enfocar erradamente. Aquí el problema está en la concupiscencia. Santiago está diciendo claramente en su carta, diciendo que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, siendo atraídos y seducidos, y cuando la concupiscencia cae, da a luz, mejor dicho, en la tentación cae entonces en el pecado. Amados hermanos, la tentación se va a manifestar a tu carne, a tu concupiscencia. Vio que era bueno para comer. ¿Qué hizo? Tomó una decisión. Es bueno. Tenía razón. ¿Qué tiene de malo? Pero también la tentación abarca a los deseos de los ojos. Dice el versículo 6 que era agradable a los ojos. Y esto se llama codicia porque lo que veo, eso quiero. La codicia hace que los ojos vean y nunca se sacien de ver. Y lo que quieren, lo que ven, lo quieren, lo desean, lo anhelan. Por eso, mis amados hermanos, cuidado, porque Satanás llama al teléfono, pero a ver quién de ustedes es el que le contesta. Para que haya una conexión, hay un emisor y hay un receptor. Y es la forma que trabaja. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a dar una nueva vida, a abrir un nuevo camino, a darnos una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Es Jesucristo el que vino a interponerse entre una conexión que existía, y por esa razón es que si Cristo está en el medio y Satanás no puede pasar por encima de Cristo, la única forma que yo caiga en la tentación y en el pecado es cuando yo esquivo a Cristo para corresponder a lo que Satanás está haciendo. Por eso es que nosotros somos responsables de nuestras vidas y conductas. Somos nosotros los que tenemos que estar alertas. Porque no solo Satanás trabaja en los deseos y los apetitos insaciables de la carne, sino también en los deseos de los ojos y, por supuesto, en lo que más le gusta al ser humano, la vanagloria, el egoísmo, el egocentrismo, la idolatría de mí mismo. Porque ¿qué le dijo la serpiente? Ella le dijo algo: serás como Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? Que ella vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Era codiciable para alcanzar sabiduría. Hermano,
hermano, Dios te da una sabiduría que no es de este mundo, en abundancia y sin reproche. Solamente usted tiene que decidir qué tipo de sabiduría quiere usted vivir. Pero saben, hermanos, claramente la Biblia respalda todo lo que estoy expresando en el capítulo 3 con lo que, por ejemplo, escribió Juan en su primera carta, diciendo justamente que los ojos nunca se sacian de ver, los oídos nunca se sacian de oír, pero también diciendo que los apetitos de la carne y la vanagloria de este mundo no provienen del Padre, no proviene de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo entonces resistiremos a la tentación? Porque si nosotros estamos viendo aquí un modelo inicial, el patrón con que Satanás trabaja y trabajará hasta el último día, hasta que sea el destruido, es el mismo patrón que sigue usando. Satanás no va a hacer algo nuevo para tentar o para derribar, sino que lo va a hacer de la forma que siempre le ha dado resultado. Hay algo que tú y yo deberíamos hacer. Sí, mis hermanos, es no dejar que Satanás cautive tu atención para que empieces a codiciar lo que no debes. Jóvenes solteros, cuidado, ¿dónde ponen sus ojos? Esa es la chica que quiero. Ese es el muchacho que quiero. Déjeme decirle que todo lo que entra por los ojos no proviene de Dios, el Padre. ¿Tiene la respuesta? ¿O quiere que sea un poco más específico? Cuando usted elige, joven, por lo que usted ve, les aseguro por la palabra de Dios que no proviene del Padre. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Padre actúa así. Le dijo él a Samuel, tú te dejas llevar por lo que ven tus ojos. Yo no. Yo miro el corazón. ¿Y saben por qué hay tantos fracasos matrimoniales? Porque se quedaron con el estuche y no con el contenido. Y déjenme decirle, hermanos, que la belleza según este mundo es exterior, pero la belleza según Dios es desde el interior, porque del interior fluirá ríos de aguas vivas. Del interior es donde va a crear la diferencia. Si Cristo está en la vida de ese jovencito, de esa jovencita, y es Dios el que pone en su propósito de que algún día formen un matrimonio, entonces tendrán verdaderamente un matrimonio feliz. Pero si usted elige, está siendo como Eva. ¿Cuánto tiempo depositas tu mirada y tu atención en esa persona? Estás siendo atraído y seducido y no va a ser bendita la relación. ¿Sabes en qué va a terminar? En una fornicación y en un lamento y en una caída, en una desilusión, en un dolor que vas a decir después ¿por qué lo hice? En vez de esperar lo que Dios te quiere dar. Sí, mis hermanos. Pasa exactamente lo mismo cuando Satanás te está diciendo, ¿cómo vas a estar tan pobre? Necesitas dinero. ¿Y sabes qué va a hacer Satanás en tu trabajo? Te va a mostrar el dinero que no es tuyo. Y si tu mirada y tu atención cae en ese lugar y empiezas a ver que es posible que lo pueda tener, sabiendo que no es tuyo, sabiendo que hay una prohibición, si tú no resistes la tentación, terminarás robando ese dinero. Satanás incita a los hermanos para que peleen entre los hermanos. Él te miró mal, él no te saludó. Tú no te puedes quedar como un tonto. Algo le tienes que decir. Y el hermano se envalentona contra el hermano y va a decirle, tengo que decir unas cuantas palabras a usted. Hermanos, ¿no se da cuenta que no es Dios el que está haciendo eso? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué no amas a tu hermano? Porque le estás creyendo a Satanás. Porque estás poniendo tu atención en lo que Satanás quiere que hagas. Porque terminas obedeciendo a tu concupiscencia. Y todo lo que hay en tu carne son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Todo tipo de cosas que Dios aborrece.
Por eso hay tanta división. ¿Por qué hay matrimonios rotos? ¿Por qué hay matrimonios que están pendiendo de un hilo? Porque no saben perdonarse unos a otros. ¿Por qué? Porque escuchan a Satanás en la misma mentira, diciéndole, no debes perdonar, él te hizo daño o ella te hizo daño, tienes tú que hacerlo padecer. Cuando el Señor mismo en la cruz del Calvario, a todos los que lo escupían, a los que se burlaban de Él, a los que lo habían golpeado, a los que lo habían arrancado sus barbas con sus manos, a ellos, Él levantó sus ojos y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Es la forma en que debes prestar atención. No puedes anidar en tu corazón, siendo un cristiano, rencor, falta de perdón, celos. No puedes anidar en tu corazón orgullo, soberbia, mezquindad, arrogancia. No puedes guardar en tu corazón, porque en eso consiste vivir en Cristo. En eso consiste haber crucificado mi carne juntamente con Jesús, para ya no vivir yo. ¿Cómo resistimos la tentación? Resistimos caer en la tentación al decidirnos creer en la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Eva reprendía al diablo? Te ato, diablo. Me gusta eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Eva decía, escrito está? El primer Adán no pudo soportar la tentación porque no apeló a la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, mi Dios, y yo voy a obedecer. El segundo Adán, con el mismo diablo, en el desierto, él dijo, escrito está, apártate de mí, Satanás. Uno no venció la tentación porque no apeló a la palabra de Dios y no creer la palabra de Dios. El otro venció la tentación porque él apeló a la palabra de Dios. ¿De dónde sale? Jesús le dijo, toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiere vencer la tentación? ¿Quiere ser libre de caer? ¿Quiere usted poder hallar coronas por haber vencido? Porque Dios es galardonador. Porque todos los que vencieren recibirán coronas del Señor. Pero si en verdad usted lo quiere hacer, déjeme decirle, mi hermano, que apenas vea un caminito nuevo que alguien está haciendo, no tome confianza de eso, porque será presa fácil dentro de pocos días. Cuidado, todo lo que usted necesita y yo necesito está en Cristo, Él me satisface. El salmista decía, fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Puede faltarle cosas triviales, cosas materiales, cosas temporales, pero si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y no necesita nada más. ¿Cuántas personas dicen que son cristianas y están insatisfechos y que todavía anhelan cosas de este mundo? ¿Cuántos todavía se aferran diciendo esto es mío? ¿Cambiaré lo que usted tiene por la herencia de Cristo? Amado hermano, lo único que Adán tenía que hacer junto con su esposa era recordar la palabra que Dios le había dado. Era verdad. Dios le había dicho claramente, Adán, de todo árbol puedes comer, de este no.
Y ese todo árbol incluía el árbol de la vida, porque de ese no había ninguna restricción. Pero sin embargo, ellos no apelaron la palabra del Señor. Ellos no confiaron en la verdad del Señor. Fueron deslumbrados por una serpiente parlante, alguien que ellos vieron y descubrieron que no era como los demás. Esta era más astuta que todos. Esta serpiente tenía un mensaje que era diferente al mensaje que habían escuchado. Esta serpiente traía una propuesta que no era para desperdiciarla. Esta serpiente los apuraba a tomar la decisión que es hoy, puede ser el día que tú seas como Dios. Pero esta serpiente logró su cometido, que Adán y Eva fueran expulsados de la presencia del Señor, condenados para siempre en sus delitos y pecados. Yo me pregunto, ¿tú menosprecias todos los días lo que Cristo hizo por ti con tal de agarrar y abrazar con ansias y pasión lo que este mundo te está ofreciendo? Claramente el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios 10, del 11 al 13, hizo referencia a esta verdad. Pablo trae esta historia para reubicarnos a nosotros como una advertencia y como un ejemplo. Primera de Corintios 10, 11 al 13 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cuántos dicen amén? Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No es por falta de solución. No es que Dios se distrajo y se olvidó de ti. Dice claramente la palabra que juntamente con la tentación, juntamente al lado está la salida. Pero si tú caes, no es por falta de ayuda del Señor, no es por falta de salida, es por tu propia concupiscencia. Y Pablo está diciendo: hermanos, ¿por qué van a llegar a ese extremo, a ese punto? Sabiendo que todas estas cosas que están escritas, en la palabra de Dios, tienen como único fin ser ejemplo para nosotros y también para amonestarnos a nosotros, a fin de que nosotros no caigamos. Qué misericordia tan grande encontramos en el capítulo 3 al Dios no aniquilar a Adán y Eva en el momento. Porque ¿cuál fue el problema? Versículo 7. Fueron entonces abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Curioso que la vergüenza se apoderó de ellos como principal demostración de su estado. En el capítulo 2, versículo 25 dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versículo 7, inmediatamente después del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron a taparse. Yo no sé si usted saldría desnudo por el barrio de usted, donde hay cantidad de personas. Yo no lo haría, me daría muchísima vergüenza. Acá en Edén no había nadie.
Animales. Y solamente su mujer. Y su mujer ya lo conocía desnudo. ¿Por qué tuvieron vergüenza? Porque no era la desnudez exterior la que querían tapar. Porque nosotros pecamos, hermanos, y no nos vamos a tapar lo exterior. No sabemos cómo esconder nuestra alma por la vergüenza que nos da de haber ofendido al Señor. Yo puedo estar blindado con un traje de acero y nadie va a ver nada, ninguna desnudez mía, pero ¿cómo tapo mi alma? ¿Cómo tapo la vergüenza que siente mi corazón por haber hecho lo que hice? Y qué misericordia tan grande del Padre Celestial de haber Él matado a un animal para cubrirlo con la piel, exhibir la desnudez de un animal sacándole su piel para tapar mi vergüenza. Oh, mi Cristo, el Cordero de Dios, que no solo tapó mi desnudez exterior, sino que me revistió de justicia, me revistió de santidad, de amor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad, hemos cantado. Yo le amaré por siempre. Qué bonita canción, qué lindo es cantar el Evangelio. Qué lindo es entender el Evangelio, qué lindo es vivir el Evangelio. Porque dice el Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mi Cristo sí la recibió. Él la recibió. Nunca se preguntó por qué nosotros tenemos la salida. ¿Qué se necesita para salir? Una puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Como quisiera que muchos hermanos que están alejados en algún momento encuentren la puerta abierta. Y que puedan salir al encuentro con el Señor. Qué amor tan grande tiene el Señor para con nosotros, hermano. ¿Cuánto nos ama, hermano? ¿Cuánto nos ama? Disfruta ese amor de Cristo. Porque fiel es Dios. Y Él lo prometió, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Satanás es el enemigo tuyo y mío. Así como un pirata ataca un barco cargado de tesoros, quiere sus riquezas, así Satanás ataca el alma del cristiano, que está lleno de bendiciones espirituales, para robártelas, para hacerte que estés cabizbajo, sin ganas de adorar. ¿Entiendes por qué te falta pasión? ¿Por qué te atacó Satanás y te robó el gozo? ¿Y qué te roba el gozo cuando caes en pecado? David decía, vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo de la salvación y que me sustente un espíritu recto. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. El diablo solamente te envidia. Como no te puede poseer, te quiere quitar el gozo.
te quiere arruinar tu vida y te quiere desenfocar de la obediencia al Señor en su palabra. Sí, mis hermanos, aún es como el traje de colores que le regaló Jacob a su hijo José. Sus hermanos lo odiaban. Tú eres favorecido por ser escogido para salvación. No te das cuenta aún lo que significa. Lo entenderemos cuando estemos postrados ante su presencia, adorándole al Cordero por los siglos de los siglos. Para resistir las tentaciones de Satanás debemos mantenernos firmes en la palabra de la verdad. Esa palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos saber. ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? Probablemente Satanás hoy te proponga algo que es hoy el momento para hacer. Es hoy o nunca. Hoy te le puedes declarar a esa chica. Hoy te le puedes declarar a ese muchacho. Hoy puedes hacer ese negocio que te vas a hacer salir de la miseria. Satanás te va a ofrecer. Hoy puedes hacer esto. ¿Qué vas a esperar? Y puede ser muy seductora la propuesta. Pero ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer hoy con este mensaje? ¿Qué vas a hacer tú con tu corazón si no estás rendido a Jesucristo hoy? Es tu decisión. Es tu elección. Por eso, mis hermanos, Dios nos manda hoy a obedecerle. No mañana. Hoy debes perdonar porque Dios te manda que perdones. Hoy debes reconciliarte porque Dios te manda en el ministerio de la reconciliación de Cristo que tú lo hagas también. Hoy te manda que hagas el bien y no el mal. Hoy te manda el Señor a que edifiques. Hoy te manda el Señor que seas piedra pasadera. Hoy te manda el Señor a hacer lo que su palabra dice. Por eso, mi hermano, ya no dudes. Deja de dudar entre obedecer al Señor o a tu concupiscencia. Ya sabes cuál es la consecuencia. Hoy el Señor quiere que tú glorifiques su nombre porque le has obedecido. Porque Adán pecó por no apelar a la palabra de Dios y fue expulsado y condenado. Quiero concluir con Lucas capítulo 4, el segundo Adán. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús, después de haber sido bautizado, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. ¿Cuánto tiempo fue tentado Adán? En un momento. Y Jesús, por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo se presentó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está. Jesús podría haber dicho, pero ¿cómo? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Si me conoces, yo te he creado. Tú me servías, eras guardián y protector de mi trono y te atreves a decirme eso. Jesús podría haber hecho eso, pero Filipenses dice que él se despojó y le dijo al mismísimo diablo, está escrito. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque es ejemplo para nosotros. Porque debemos nosotros hacer lo mismo que Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo al monte alto
y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién será que le entregó el señorío si no era Adán al caer? Porque Dios le dijo: tú vas a señorear y sojuzgar. ¿A quién entregó Satanás el señorío? Ahora el Señor es el Señor de este mundo. Y él dijo: a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, con esta condición: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Un ratito, nadie ve a nadie, estamos en el desierto. 3 minutos, 1 minuto, 20 segundos, arrodillate y yo te doy todo. Era más grande la tentación que Adán en Edén. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe por qué Satanás tiene que adorar a Dios y servir a Dios? Porque está escrito. Hasta el mismo diablo sabe qué es lo que tiene que hacer, porque su palabra, la palabra de Dios, lo determina así. Y usted y yo veremos con gozo ese día cuando Cristo venga, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluso Satanás mismo de rodillas, diciendo: Jesucristo es el Señor, porque toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se postrará y adorará a tu Rey y a mi Rey, al vencedor. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: mira lo que dijo Satanás: escrito está. Le había dicho: échate, tírate abajo, tírate. Le quería que se tire, que se suicide, que se largue, se arroje. Le dice: porque escrito está. ¿Sabe qué hace Satanás? Yo también sé en la Biblia. Y citó el Salmo 91, versículo 11. Escrito está: a sus ángeles mandaré cerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie. ¿Lo ves? Tírate. ¿Cuántos ven que Satanás sigue predicando? Aún con textos. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, ¿quién es el que se fue? Satanás se apartó de él por un tiempo. Pero ¿saben cómo termina? Versículo 14. Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sabe cómo salimos victoriosos de la tentación? Creyéndole a su palabra y resistiendo al diablo. Y él huirá de vosotros. Y entonces lo que habrás logrado es ser revestido de poder del Espíritu. ¿Para qué? Para comenzar a predicar con denuedo la palabra de Dios. ¿Tiene sentido para ti esta enseñanza? ¿Le encuentras valor a tu vida cristiana hoy entendiendo este propósito? Deberías hoy tomar una decisión. Y no le hablo a los hermanos que ya están con el pie arriba del estribo de la decisión es correcta. Le hablo a los hermanos que no sé hasta cuándo van a ser pasivos. Porque el Señor no viene a buscar a los que están sanos. Le hablo a usted, hermano, hermana, que usted necesita hoy una verdadera transformación, ponerle sentido a su vida. No estoy diciendo a nadie en particular, el Espíritu Santo sí te está diciendo a ti en particular, porque lo sientes. ¿Qué vas a hacer? Dios te manda a obedecer. Cierra tus ojos, por favor.
profundo es el amor de Cristo. Qué hermosa canción. Queremos darte gracias, Padre bueno, Dios misericordioso, Jehová de los ejércitos. Queremos darte gracias a ti en este mediodía, en esta mañana, porque has hablado a nuestra alma, porque nos dijiste tu verdad, la que está escrita en tu palabra, y nos has confrontado a tomar una decisión y cambiar. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Y cuántas veces las consecuencias de nuestros pecados quedan por largos tiempos? Ya no queremos eso, Padre. En verdad, queremos gozarnos en la victoria de haber vencido la tentación, porque sí se puede vencer la tentación. Hoy tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo, tenemos la iglesia, los hermanos, tenemos los predicadores, los maestros, tantos medios de gracia que tú nos has dado, Señor, para que ya no tengamos excusas, sino que digamos, Señor, es verdad, yo necesito cambio. Y comienza con el arrepentimiento, comienza con pedirte perdón, comienza con tomar la decisión de entregar mi vida a ti, Señor, y rendirme a ti. Por eso, Espíritu Santo, te pido que hoy obres en la vida de mis hermanos.